de lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque pretiosi, quem mundi pretium, fructus ventris generosi, Rexefudi gentium, nobis status, nobis natus, ex intacta Virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui muras incolatus, miro clausito ordine, in supreme nuptigene, recumbens confratribus, observata lege plene, civis illegalibus, Cevum turbe duotene, sedant suis manibus, verbum caro panem verum, verbo carnem efficit, vitque sanguis Christi merum, et sin sensus deficit, affirmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Tantum ergo sacramentum, veneribus cernui, et antiquum documentum, novus cedat ritui, restet fide supplementum, sensum defectui. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos aquí reunidos nuevamente en este día, en esta hora de la misericordia aquí en Ecuador, deseándoles muchas bendiciones para cada uno de ustedes, de todas las personas que se van a conectar en este día. Que el Señor derrame abundantes gracias para cada uno de ustedes, sus familias. También que el Señor derrame abundantes bendiciones para cada una de nuestras naciones, para Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador y tantas partes del mundo que van a escuchar este programa y por todos aquellos que escuchan este canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que cómo debemos recibir la Sagrada Comunión. Es un tema bastante complicado a veces porque inclusive ni muchos sacerdotes tampoco están cumpliendo cabalmente lo que dice el magisterio de la iglesia. Entonces lo que aquí vamos a hacer es comentar ciertos puntos y vamos a tomar como referencia la Santa Madre Iglesia. Todos los escritos o la gran mayoría de los escritos que hablan sobre la comunión y cómo debe recibirse, según el magisterio de la iglesia.
Este es un tema que es muy importante porque a lo largo de muchos años ya se están ocurriendo muchas profanaciones dentro de la iglesia. Y nosotros no debemos ser simples espectadores. Debemos defender la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces se cae al piso o las pequeñas partículas caen. Entonces es importante tener claro ciertas cosas, porque entre más cumplamos como católicos cristianos, más somos agradables ante la presencia de Dios. Voy a tomar el libro como referencia ahora en este pedacito que voy a leer de la imitación de Cristo. ¿Qué nos dice nuestro Señor en su palabra? Exhortación para recibir la Sagrada Comunión. De Mateo 11:28. Dice el Señor: venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. Juan capítulo 6, versículo 52. El pan que yo daré es mi misma carne para la vida del mundo. Mateo 26:26 y Primera de Corintios 11:24. Tomad y comed, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Juan capítulo 6, versículo 57. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Y las palabras de Juan 6:64. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. ¿Qué nos dice el comentario del libro de la imitación de Cristo? Estas son tus palabras, oh Cristo, verdad eterna. Aunque no hayan sido pronunciadas todas en el mismo tiempo, ni escritas en un solo lugar, pero como son tuyas y son verdaderas, yo las debo recibir todas con gratitud y con fe. Tuyas son, porque tú las pronunciaste, pero son también mías, porque tú las dijiste por mi salvación. Con alegría yo las recibo de tus labios, para que penetren muy profundamente en mi corazón. Palabras tan llenas de misericordia y tan colmadas de dulzura y de amor. Me entusiasman, pero me espantan mis pecados, y mi conciencia mancillada me impide recibir tan altos misterios. La delicadeza de tus palabras me atrae, pero me retrasa la multitud de mis afectos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle, antes de comenzar con el programa, al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos ilumine, que nos dé el discernimiento en este tema tan importante de cómo vamos a recibir a nuestro Señor en su cuerpo, alma y divinidad. Te pedimos, Espíritu Santo, que toque cada una de nuestras mentes y nuestros corazones de todos los hermanos que van a escuchar este programa, y por todos aquellos que después en algún momento lo verán. Te pedimos para que el Señor toque sus corazones y sus mentes y le dé el discernimiento necesario para que te recibamos según tu divina voluntad. Danos esa paz y esa tranquilidad, Señor. Y te pedimos que a través de tu palabra que vamos a escuchar, nos llene de paz, de tranquilidad, y podamos comprender siempre tus designios, no nuestros designios, sino los tuyos, para comprender qué es lo que más te agrada a ti, Señor. Pedimos también por cada uno de los sacerdotes, religiosos y religiosas, para que sepan
y tengan discernimiento a la hora de recibir y de dar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Te amamos, Señor Jesús, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias. Y estas que son mis palabras sean las tuyas, Señor, que llegue a cada corazón de sus hermanos, especialmente por aquellos que están confundidos de cómo tienen que recibirte. Alabado seas, mi Señor, presente en el santísimo sacramento del altar. Bueno, queridos hermanos, habíamos hecho una introducción anteriormente. Saludamos a los hermanos que están conectados en este momento. Un fuerte abrazo, bendiciones. El tema de la comunión siempre ha sido un tema difícil. Muchas veces no se quiere hablar, ni los sacerdotes tampoco han orientado muy bien cómo debe recibirse el cuerpo del Señor y quién lo debe suministrar. Primero que nada, nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Como lo dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo del 27 al 33, dice lo siguiente. Los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo, les habíamos advertido y prohibido enseñar el nombre de Jesús. Pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolos de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos escuchaban rechinando los dientes de rabia y querían matarlos. Bueno, ahí tenemos las palabras muy claras de los hechos de los apóstoles. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué digo esto? Porque en el tiempo de la pandemia que ocurrió hace un tiempo atrás, fue el tiempo que más se respetó la Sagrada Comunión. Entonces, debemos tomar conciencia de todas esas cosas para que no vuelva a ocurrir esos acontecimientos que ocurrieron, donde la iglesia hizo más caso a los hombres que a Dios. Nosotros como fieles católicos y comprometidos con la Eucaristía, comprometidos con las misiones marianas, debemos estar claros en eso, que el cuerpo del Señor se tiene que respetar, dar la reverencia que merece, porque Él es nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador de toda la humanidad, y es Él al que estamos recibiendo. Muchas veces la gente se arrodilla a los reyes del mundo, pero no los arrodillamos ante la presencia de Jesús, que es el Rey de la Gloria. Entonces, si nosotros estamos recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor, tenemos que tener todo el debido respeto para recibirlo como Él se merece. Y eso es lo que no pasó en el tiempo de que le comenté anteriormente. ¿Cuánto se respetó? Aparte que las iglesias estuvieron cerradas, que ahí me recuerdan exactamente, la gente no tuvo tiempo para nada, ni siquiera momento para confesarse. Nadie quería dar la comunión y si la daban de una forma irrespetando el cuerpo del Señor. Entonces todas esas cosas no deben ocurrir porque las ofensas se le fueron hechas a nuestro Señor Jesús en su cuerpo, alma y divinidad.
Otra lectura que podemos decir en Romanos capítulo 13 del 1 al 7. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pero no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esta rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero si cuando se obra mal, ¿quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien. Y si te portas mal, témelas, pues no tienen las almas sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Por la misma razón, pagan los impuestos y deben de considerar a quienes los cobran como funcionarios de Dios. Den pues a cada uno lo que le corresponde. El impuesto si se le debe impuesto. Las tasas si se le deben tasas. Si corresponde obedecer, respeto si se le debe respeto. Bueno, como comentaba anteriormente, se hizo caso a organismos internacionales, que ellos fueron los que dieron las pautas de cómo debe uno comportarse en la iglesia y cómo se debe recibir el cuerpo del Señor. Entonces, tenemos que tomar conciencia sobre esas cosas para que esas cosas no vuelvan a ocurrir en el futuro. Oseas capítulo 4, 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mí, de mi ley, y también yo me olvidaré de tus hijos. Bueno, muchas veces dentro del catolicismo hay falta de conocimiento. No conocemos realmente las leyes de la iglesia, los cánones, los concilios. Entonces, es bueno que repasemos esas cosas para estar claro y para tomar conciencia si está bien lo que estamos haciendo. Y también debemos nosotros también hablar con el sacerdote si en cierta ocasión está haciendo algo indebido o no está cumpliendo lo que corresponde a la iglesia. También es nuestro deber como católicos. Por supuesto que uno debe hacer las cosas con mucho amor, con mucho cariño, rezar por nuestros sacerdotes para que ellos cumplan siempre la voluntad de Dios y que sean fieles al magisterio de la iglesia. Dentro de la iglesia hay mucha diferencia. Están los modernistas, están los tradicionalistas. Bueno, ya ustedes conocen cuáles son las diferencias de cada uno de ellos. Hay unos sacerdotes que son consagrados a la Santísima Virgen María y especialmente al movimiento sacerdotal mariano del Padre Gobi, que son aquellos sacerdotes que están luchando por la verdad, por cumplir los sacramentos, por cumplir todo lo que la iglesia dice. Y muchas veces esos sacerdotes valientes han defendido la Eucaristía y en tiempo de aquella situación que ocurrió en el mundo, ellos dieron la cara y muchos de ellos dieron la comunión como debe ser. Entonces, nosotros también estamos llamados a defender la Eucaristía, a defender el cuerpo del Señor. Vamos a hacer un repaso del Concilio de Trento, la sesión 13 del año 1551, que habla sobre la comunión. ¿Qué nos dice el capítulo cuarto? De la transubstanciación, que es el proceso mediante el cual el pan y vino se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Más por cuanto dijo Jesucristo nuestro Redentor, que era verdaderamente su cuerpo, lo que se ofrecía bajo la especie de pan,
han creído por los mismos perpetuamente la Iglesia de Dios. Y lo mismo declara ahora de nuevo este mismo Santo Concilio, que por la consagración del pan y del vino se convierte toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre, cuya conversión ha llamado oportuna y propiamente transubstanciación la Santa Iglesia Católica. Es el capítulo cuarto. ¿Qué habla el capítulo quinto del Concilio de Trento? El capítulo quinto del Concilio de Trento, del culto y veneración que se debe dar a este santísimo sacramento. No queda, pues, ningún motivo de duda en que todos los fieles cristianos hayan de venerar a este santísimo sacramento y prestarle según la costumbre siempre recibida en la Iglesia Católica el culto de la tría que se debe al mismo Dios. Declara además el Santo Concilio que la costumbre de celebrar con singular veneración y solemnidad todos los años, en cierto día señalado y festivo, este sublime y venerable sacramento, y la de conducirlo en procesiones honoríficas irreverentemente por las calles y lugares públicos, se introdujo en la Iglesia de Dios con mucha piedad y religión. Bueno, ahí está hablando prácticamente de las exposiciones del Santísimo Sacramento y que se debe de digamos, en procesión, siempre por las calles y por todos los lugares, para que el Señor vaya purificando y santificando todo. Si la Iglesia tomara más en cuenta ese Santísimo Sacramento y lo expusiera más frecuentemente, el mundo sería otro. Habría muchos cambios en la humanidad. ¿Qué nos dice el capítulo octavo del mismo Concilio de Trento, del uso de este admirable sacramento? Con mucha razón y prudencia han distinguido nuestros padres respecto del uso de este sacramento tres modos de recibirlo. Mas al recibirlo sacramentalmente siempre ha sido la costumbre de la Iglesia de Dios que los legos tomen la comunión de mano de los sacerdotes y que los sacerdotes, cuando celebran, se comulguen a sí mismos, costumbre que con mucha razón se debe mantener por provenir de la tradición apostólica. Bueno, eso nos deja para reflexión a cada uno de nosotros y ver si realmente nuestros hermanos sacerdotes están cumpliendo o no con esos cánones de la Iglesia. Ahora, ¿qué nos dice, por ejemplo, los cánones del Sacro Sacramento de la Eucaristía? Canon número 1. Si alguno negare que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, justamente con el alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consecuencia todo Cristo, sino por el contrario dijere que solamente está en él como en señal o en figura, o virtualmente sea excomulgado. Eso lo dicen los cánones del Sacrosanto Sacramento de la Eucaristía. El canon número 2. Si alguno dijere que en el Sacrosanto Sacramento de la Eucaristía queda sustancia de pan y de vino, juntamente con el cuerpo y la sangre
de nuestro Señor Jesucristo y negare aquella admirable y singular conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo y de toda la sustancia del vino en la sangre, permaneciendo solamente las especies de pan y vino, conversión que la Iglesia Católica propísimamente llama transubstanciación, sea excomulgado. Canon número 3. Si alguno negare que en el venerable sacramento de la Eucaristía se contiene todo Cristo en cada una de las especies y divididas estas en cada una de las partículas de cualquiera de las dos especies, sea excomulgado. Canon cuarto. Si alguno dijere que hecha la consagración no está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el admirable sacramento de la Eucaristía, sino solo en el uso mientras que se recibe, pero no antes ni después, y que no permanece el verdadero cuerpo del Señor en las hostias o partículas consagradas que se reservan o quedan después de la comunión, sea excomulgado. Capítulo sexto. Canon sexto, disculpa. Si alguno dijere que en el santo sacramento de la Eucaristía no se debe adorar a Cristo, Hijo unigénito de Dios, con el culto de la latría, ni aun con el eterno, y que por lo mismo ni se debe venerar con peculiar y festiva celebración, ni ser conducido solemnemente en procesiones, o que los que le adoran son idólatras, sea excomulgado. Canon 7. Si alguno dijere que no es lícito reservar la Sagrada Eucaristía en el sagrario, sino que inmediatamente después de la consagración se ha de distribuir de necesidad a los que estén presentes, o dijere que no es lícito llevarla honoríficamente a los enfermos, sea excomulgado. Canon 8. Si alguno dijere que Cristo, dado en la Eucaristía, solo se recibe espiritualmente y no también sacramentalmente y realmente, sea excomulgado. Canon número 9. Si alguno negare que todos y cada uno de los fieles cristianos de ambos sexos, cuando hayan llegado al completo uso de la razón, están obligados a comulgar todos los años, a lo menos en Pascua Florida, según el precepto de nuestra Santa Madre la Iglesia, sea excomulgado. Canon 10. Si alguno dijere que no es lícito al sacerdote que celebra comulgarse a sí mismo, sea excomulgado. Y el canon número 11 dice lo siguiente: si alguno dijere que sola la fe es preparación suficiente para recibir el sacramento de la Santísima Eucaristía, sea excomulgado. Y para que no se reciba indignamente tan grande sacramento, los que sienten grabados con conciencia de pecado mortal deben, para recibirlo, anticipar necesariamente la confesión sacramental. Bueno, a través de esos cánones que hemos escuchado, nos podemos dar cuenta de todas las situaciones que muchas veces no se cumplen en la iglesia. Entonces, por eso que debemos estar siempre atentos y vigilantes en el momento de la comunión y en el momento de la consagración.
Hay un catecismo que es muy importante, que es el Catecismo de San Pío X, en el año 1905, y habla especialmente un capítulo solamente de la Eucaristía, que es el capítulo 4. ¿Qué dice ese Catecismo de San Pío? En el numeral 598 dice: ¿qué es el sacramento de la Eucaristía? La Eucaristía es un sacramento en el cual, por la admirable conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Jesucristo y de toda la sustancia del vino en su preciosa sangre, se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Jesucristo Señor nuestro, bajo las especies del pan y del vino. El numeral 603 al 604. La hostia antes de la consagración es pan. Después de la consagración es el verdadero cuerpo de Cristo. Numeral 607 al 608. Así en la hostia como en el cáliz está todo Jesucristo, vivo e inmortal. No deja de estar en el cielo. Se hallan todas las hostias consagradas por la omnipotencia de Dios. Numeral 623. La Eucaristía debe ser adorada de todos, porque contiene verdadera, real y sustancialmente a Jesucristo. Dentro del Catecismo de San Pío X también hay unas ciertas disposiciones para una buena comunión. El numeral 630 dice: para hacer una buena comunión son necesarias tres cosas. Primero, estar en gracia de Dios. Segundo, guardar el ayuno debido. Tercero, saber lo que se va a recibir y comulgar con devoción. Numeral 632. El que sabe que está en pecado mortal debe hacer una buena confesión antes de comulgar. No basta la contrición, perfecta sin la confesión. Numeral 634. Quien comulgase en pecado mortal recibiría a Jesucristo, pero no su gracia. Cometería un sacrilegio y sería merecedor de condenación. Fíjese la palabra fuerte de este numeral, ¿no? El 634. Numeral 635. Ayuno eucarístico. Abstenerse de alimento sólido o bebida alcohólica 3 horas antes. De alimento líquido no alcohólico 1 hora antes. El agua natural puede tomarse a cualquier hora. Numeral 638 al numeral 640. Comulgar con devoción. Acercarse con humildad. Modestia en la persona y vestido. Preparación antes de comulgar, por ejemplo, actos de fe, esperanza, caridad, contrición, adoración, humildad y acción de gracias después. También dentro de este catecismo de San Pío tenemos unas normas específicas, o sea, habla de normas específicas para recibir la Sagrada Comunión. Por ejemplo, el numeral 643, que dice: ¿cómo hemos de estar en el acto de recibir la Sagrada Comunión? En el acto de recibir la Sagrada Comunión, hemos de estar arrodillados, tener la cabeza
medianamente levantada, los ojos modestos y vueltos a la sagrada hostia, la boca suficientemente abierta y la lengua un poco fuera sobre el labio. El numeral 644. ¿Cómo hay que tener la bandeja de la comunión? La bandeja de la comunión hay que tenerla de manera que recoja la sagrada hostia si por ventura viniese a caer. 645. ¿Cuándo hemos de tragar la sagrada hostia? Hemos de tragar la sagrada hostia lo antes posible y abstenernos de escupir por algún tiempo. Numeral 646. ¿Qué hay que hacer si la sagrada hostia se pega al paladar? Si la sagrada hostia se pega al paladar, ha de despegarse con la lengua y jamás con los dedos. El catecismo también nos enseña que Cristo permanece después de la comunión con su gracia mientras no se peque mortalmente y con su real presencia hasta que se consumen las especies del pan y del vino. Con esos documentos que hemos leído hasta el momento los pone a reflexionar cada uno de nosotros. Si realmente lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, si nuestros sacerdotes realmente cumplen todos estos preceptos de la iglesia. Y bueno, ahí tenemos, como yo dije anteriormente, tenemos que estar atentos para que nuestro Señor sienta satisfacción al recibir su cuerpo y su sangre, especialmente en recogimiento, en paz, en tranquilidad. Documento de la Santa Sede. Instrucción. Redemptorius Sacramentum, del año 2004. Numeral 84 dice: donde se celebre misa para gran multitud, debe vigilarse que no se acerquen a la Sagrada Comunión por ignorancia los no católicos. Numeral 91. No es ilícito negar la Sagrada Comunión a un fiel por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. Este punto es importante porque yo me he encontrado con situaciones así. Muchas veces los sacerdotes se niegan a dar la comunión. Si una persona se quiere recibirla de rodillas, y en muchas partes ha ocurrido que los sacerdotes no dan la comunión bajo esas circunstancias. Entonces, ¿qué podemos decir? Que eso va en contra de la ley de la iglesia, y especialmente en este documento del Redemptorius Sacramentum. El numeral 93. La bandeja para la comunión se debe mantener para evitar el peligro de que caiga la hostia sagrada o algún fragmento. 94. No está permitido que los fieles tomen la hostia consagrada ni el cáliz sagrado por sí mismos, ni mucho menos que se lo pasen entre sí de mano en mano. Muy clara el documento. Instrucción. Inestimabili Donum, en 1980. Dice: se llama Redemptionis Sacramentum, que por cierto fue hecho por el Papa Juan Pablo II. Estamos en la instrucción Inestimabili Donum, en el año 1980.
La Iglesia ha exigido siempre a los fieles respeto y reverencia a la Eucaristía en el momento de recibirla. Cuando los fieles comulgan de rodillas, no se les exige ningún otro signo de reverencia al Santísimo Sacramento, ya que la misma genuflexión es expresión de adoración. Exactamente, ese que está ahí es el documento. En cambio, cuando comulgan de pie, acercándose al altar, procesionalmente hagan un acto de reverencia antes de recibir el sagrado sacramento. Bueno, hoy en día se ha perdido mucho respeto a la Eucaristía porque en muchas partes los mismos sacerdotes lo dan como si eso fuera una galleta, como si fuera un pan cualquiera, sin el debido respeto. Entonces, hay que tomar en cuenta que existen muchos documentos de la Iglesia que exigen el debido respeto a la Sagrada Comunión porque es el mismo Señor al que estamos recibiendo. Así como nosotros, por ejemplo, cuando estamos en procesión del Santísimo Sacramento y muchos de nosotros nos arrodillamos y otros, bueno, algunos que no pueden arrodillarse pueden estar parados. ¿Qué hacemos nosotros? Nos arrodillamos porque está pasando el cuerpo del Señor, la Sagrada Eucaristía. Entonces, con mayor razón, si nosotros la recibimos a nuestro Señor internamente. Otra instrucción, Eucharisticum Mysterium, del año 1967. Según la costumbre de la Iglesia, los fieles pueden recibir la comunión de rodillas o de pie. Elíjase uno u otro modo, según las normas establecidas por la competente autoridad eclesiástica territorial. Cuando los fieles comulgan de rodillas, signo de reverencia para el Santísimo Sacramento, porque la misma genuflexión expresa adoración. Otra instrucción, Memorialis Domini, del año 1969. Fueron consultados 567 obispos a favor de permitir la comunión en la mano, 1233 en contra. Por las respuestas dadas, se ve que la mayor parte de los obispos estiman que no se debe cambiar la disciplina vigente, más aún que el cambio sería dañoso. Así pues, el sumo pontífice ha decidido no cambiar el modo hace mucho tiempo recibido de administrar a los fieles la Sagrada Comunión. Este modo de distribuir la Santa Comunión, considerado en su conjunto, el estado actual de la Iglesia, debe ser conservado, no solamente porque se apoya en un uso tradicional de muchos siglos, sino principalmente porque significa la reverencia a los fieles cristianos hacia la Eucaristía. ¿Qué podemos decir nosotros? La Santa Sede exhorta a los obispos, sacerdotes y fieles a conformarse diligentemente a la ley vigente, donde por excepción hubiera arraigado la comunión en la mano, se necesita permiso de la Santa Sede y condiciones para evitar irreverencia y profanación. También tenemos el Código de Derecho Canónico en el año 1983, que dice, Canon 212, los fieles tienen la facultad de manifestar a los pastores sus necesidades espirituales, tienen el derecho y a veces el deber de manifestar su opinión sobre el bien de la Iglesia. Canon 203. Los fieles tienen derecho a recibir de los pastores sagrados la ayuda de los bienes espirituales, principalmente la palabra de Dios y los sacramentos.
sacramentos. Canon 843. Los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno. Estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho. ¿Qué podemos decir nosotros? Razones para recibir la comunión de rodillas en la boca según los escritos que hemos escuchado. Podemos decir, la Sagrada Hostia es el mismo Señor. El rito en la boca garantiza mayor seguridad contra la pérdida de fragmentos y expresa sacralidad, distinguiéndose del alimento profano. La adoración debe ser también corporal. Arrodillarse es signo de adoración y humildad ante la presencia real de Jesucristo. Las palabras, tomad y comed, fueron dichas directamente a los apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza, no como norma general para que los laicos toquen la Eucaristía con sus manos. El Papa Pablo VI pidió conservar el rito tradicional porque aumenta la fe en la presencia real, expresa reverencia, evita profanaciones y es tradición de muchos siglos. Memorialis Domini. La comunión en la mano actual fue inventada por los calvinistas. No es el rito de la iglesia antigua, donde se recibía directamente con la boca de la palma sin usar los dedos. Grandes santos como San Francisco de Asís estaba siempre de rodillas ante el Santísimo. Santo Tomás de Aquino, atrévete cuando puedas a alabarle. San Pío X exigía comulgar de rodillas. Testimonios de la tradición y las voces autorizadas, de que nosotros tenemos que tomar como referencia a todos los santos que han existido en la tierra, los místicos y todas aquellas personas que nos han enseñado cómo debe recibirse la Sagrada Comunión, inspiradas por el Espíritu Santo. Por ejemplo, habíamos mencionado a San Francisco de Asís. Dice, cuando él es ofrecido por el sacerdote en el altar y es llevado a alguna parte, entonces todos deberán doblar sus rodillas y mostrarle al Señor, el Dios vivo y verdadero, alabanza, gloria y bendición. San Pío X, el Papa, al momento de recibir la Santa Comunión, uno debe arrodillarse. Madre Teresa de Calcuta, en el año 1982, dijo, el peor mal de nuestro tiempo es la comunión en la mano. Santa Brígida de Suecia, Jesús le reveló, le dejé a mis sacerdotes 5 dones. El quinto, el privilegio de tocar mi carne santísima con sus manos. María Sima es una vidente de las almas del purgatorio. Dice, la comunión en la mano es obra del diablo. Muchos sacerdotes en el purgatorio están por promoverlas. Jesús a Catalina Rivas. Catalina Rivas es una mística de Bolivia que recibió muchos mensajes de nuestro Señor Jesucristo y también sufrió los estigmas de nuestro Señor. Dice, o sea, un mensaje que nuestro Señor les dio, ni son ni 10 ni 20 los verdugos que destrozan mi cuerpo, son muchísimas las manos que lastiman mi cuerpo recibiendo la comunión en la mano. El conjunto de todos los documentos eclesiásticos
Concilio de Trento, Catecismo de San Pío X, Memorialis Domini, Redemptionis Sacramentum, Código de Derecho Canónico, enseñan que la forma más segura, reverente y conforme a la tradición apostólica es recibir la Sagrada Comunión de rodillas y en la boca. La comunión en la mano fue un indulto excepcional que no ha producido los frutos esperados, sino irreverencia, profanación y pérdida de fragmentos. Ante la crisis de fe, se debe restaurar la adoración debida al Rey de Reyes. Que todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo siempre. Amén. Hemos nombrado algunos documentos de la Iglesia. Por supuesto que existen muchos más, porque el tema es bastante extenso y cada libro tiene mucha información sobre eso. Yo simplemente he hecho un extracto porque yo hace varios años atrás escribí un libro, por cierto, que se llama ¿Cómo debe de recibirse la Sagrada Comunión? Y ahí hablo mucho más cosas sobre muchos más temas, muchos más concilios, mucho más canon de la Iglesia. También tenemos que tomar en cuenta las revelaciones privadas. ¿Qué nos dice nuestro Señor sobre la comunión? ¿Y qué consejo nos da a cada uno de nosotros? Porque también tenemos que pensar que no todo lo que se hace es agradable a los ojos de Dios. Hay muchas cosas que hoy en día se aplican en la iglesia y realmente nuestro Señor no está de acuerdo con esas cosas. Por ejemplo, llamado de María Rosa Místicas a sus predilectos, uno de los mensajes dados a Enoch el 27 de enero del año 2016. Dice: hijitos de mi corazón, pequeños míos, se están cometiendo muchos sacrilegios con la Santa Eucaristía. Mi hijo está siendo ultrajado en su divinidad por las manos indignas e impuras de mis hijos laicos. Como madre del Hijo de Dios y madre de la humanidad, os pido, mis hijos predilectos, que paréis esta abominación. No más ministros extraordinarios de la Eucaristía, ni más comuniones en la mano. El cuerpo y la sangre de mi hijo están siendo ultrajados por muchos laicos que se están tomando atribuciones que solo le corresponden a los sacerdotes y demás ministros consagrados como son el Papa, los cardenales y obispos. Ninguna mano que no esté consagrada por el ministerio sacerdotal puede tocar a mi hijo. Hijitos, otro mensaje. Es impresionante la cantidad de violaciones eucarísticas que se vienen cometiendo por los así llamados ministros extraordinarios de la Eucaristía. Muchos de mis hijitos laicos, con la complacencia del sacerdote, vienen ejerciendo el ministerio de la Eucaristía en muchas iglesias. La soberbia es común en muchos de ellos y se está llegando al punto de que muchas decisiones que se debe de tomar el sacerdote las están llevando a cabo los laicos. Qué dolor siento en mi corazón al ver cómo muchos de mis hijitos laicos profanan los utensilios sagrados, tomando con sus manos indignas de los tabernáculos el cáliz donde permanecen las hostias consagradas. Os digo, solo las manos consagradas de mis predilectos pueden tocar el cáliz con las hostias consagradas, y solo sus manos pueden repartir la comunión. Os ruego, hijitos predilectos, no deleguéis más este ministerio sagrado en mis hijitos laicos. No os hagáis reos de culpa. Dejad vuestra comodidad y cumplid con el ministerio sacerdotal que se os has conferido.
Yo os pregunto, mis predilectos, ¿qué le responderéis mañana a mi Padre por todos los abusos y ultrajes que muchos de vosotros estáis cometiendo con la divinidad de mi Hijo? El cielo llora conmigo, viendo cómo es ultrajado y mancillado Jesús sacramentado en muchas de sus casas. Mi adversario se goza con cada profanación que recibe mi Hijo. Muchas hostias consagradas se están perdiendo y van a parar a las iglesias satánicas para las celebraciones de las misas negras. Mi adversario ha infiltrado en muchas casas de mi Hijo a muchos ministros extraordinarios de la Eucaristía que le sirven robándose las hostias consagradas para los cultos satánicos. Miles de hostias consagradas son vendidas y dependiendo del ministro de la iglesia que las haya consagrado, así será su precio. Una hostia consagrada por el Papa, un cardenal u obispo, es pagada a un alto precio y con ellas hacen un rito. Agustín del Divino Corazón, en Colombia, el año 2007, dice nuestra Madre: cuéntale a todos los hombres, Agustín de mi Divino Corazón, que no es conveniente recibir mi sagrado cuerpo en sus manos, porque este es un trabajo sacrílego del demonio. Muchos me maltratan, me hieren porque no han comprendido que realmente estoy presente allí en la sagrada hostia. Hay tantas almas de obispos, sacerdotes y cardenales que promovieron la comunión en la mano y se hallan en el purgatorio, purificando este error, inducidos por el príncipe del Averno. No os dejéis engañar, porque el enemigo es astuto y minimiza mi grandeza en la Eucaristía. Otro mensaje de la Santísima Virgen a Agustín del Divino Corazón en abril de 2006. ¿Cómo sufre mi inmaculado corazón y el Sagrado Corazón, porque muchas almas hieren el cuerpo de Jesús, recibiendo la sagrada hostia en sus manos, manos que no han sido ungidas, que no se pueden tomar el privilegio exclusivo de los sacerdotes? Un mensaje de Jesús sacramentado a Enoc el 8 de agosto del año 2010. Hijitos míos, mi cuerpo, mi sangre y mi divinidad solo pueden ser dados por manos consagradas. Os lo repito, solo por manos consagradas de mis sacerdotes y ministros. Me duele y entristece ver cómo profanáis mi divinidad tomándome con la mano. Vosotros, mis hijos laicos, no sois dignos de ejercer este ministerio de la Eucaristía. Esto compete solo a mis sacerdotes y demás ministros de mi iglesia. Vosotros, mis pequeños, debéis de ocuparos en otros menesteres dentro de mi iglesia, pero nunca dando la comunión. No ultrajéis mi divinidad, porque soy yo vivo y real, el que se hace vida en vosotros en la sencillez de cada hostia consagrada. Vuestras manos no son dignas para tomarme. Todos vosotros, hijos de Adán, traéis cargas intergeneracionales por pecados de vuestros antepasados en la línea paterna y materna, que entran en vosotros en el momento de la concepción. Maldiciones de antepasados que la mayoría de las veces os hacen obrar en contra de vuestra voluntad. Hay generaciones enteras con espíritu de resentimiento, impurezas sexuales, adulterios, lujurias,
homosexualismo, envidias, ocultismos, brujerías. Ya entenderéis por qué no soy digno de dar mi cuerpo y mi sangre. Diréis entonces que mis sacerdotes también traen esas cargas. Tenéis razón en esto, pero con la diferencia que son mis consagrados, y solo a ellos di la potestad de ejercer el ministerio de la Eucaristía. No li me tangere, no me toques. Recapacitad pues, hijos míos, y dejad que mis sacerdotes ejerzan este ministerio. No ultrajéis más mi divinidad y no hagáis más llorar al cielo con vuestra actitud. Porque en verdad os digo, de la forma como me tratéis, así también seréis tratados vosotros cuando os presentéis ante mí. No os hagáis reos de culpa, para que no tengáis de qué lamentaros mañana. Soy vuestro Padre Jesús sacramentado, el amado que no es amado. Testimonios de videntes y almas del purgatorio. María Sima, alma sufriente por las almas del purgatorio, también vidente de ellas, al llevar su sufrimiento místicamente o en oración, ella liberado después de la década de los 60, de 40 a 50 sacerdotes, incluyendo obispos. La mayoría de ellos estaban en el purgatorio debido a que promovieron la práctica de la comunión en la mano, u otras irreverencias. María llama a la comunión en la mano la obra del diablo. Ella también repite a menudo lo que le dicen las ánimas, y una de las preocupaciones que ellas expresan es que la Iglesia desde sus inicios nunca ha estado en tan mala situación como hasta ahora. Algunas almas del purgatorio le dicen a María Sima, que el pecado por el cual tienen que sufrir más es por haber comulgado en la mano. María explica en condiciones normales, solo las manos consagradas de los sacerdotes pueden distribuir la comunión, salvo en circunstancias extraordinarias. Extraordinarias no se refiere a la diferencia entre que los fieles deban esperar 2 minutos en lugar de 10 para recibir la comunión. Un día una mujer que repartía la comunión instaba a otras mujeres a que obraran igual. Ella falleció. Antes del funeral, el ataúd estaba abierto para que se despidieran la familia y los amigos. Después se cerró, pero un pariente cercano llegó tarde y le pidió al sacerdote que lo abriera para poder despedirse de la difunta. El sacerdote levantó la tapa y miró adentro. Varios vieron que las manos de la mujer se habían vuelto de color negro. Este signo para mí, como para el resto, fue la confirmación de Dios de que las manos no consagradas no pueden distribuir a Jesús durante la comunión. Esto corresponde al capítulo 3, Testimonios y reverencias a María Sisma, páginas 34 y 35. También Jesús a Catalina Rivas, vidente estigmatizada. No son ni 10 ni 20 los verdugos que destrozan mi cuerpo, son muchísimas las manos que lastiman mi cuerpo recibiendo la comunión en la mano. El trabajo sacrílego de Satanás. Testimonio de santos. Santa Catalina de Siena, en el año 1380, ella recibió la Santa Comunión en la boca de las propias manos de Jesús. Santa Brígida de Suecia, Jesús le dijo: mira, hija mía, le dejé a mis sacerdotes 5 dones y el quinto el privilegio de tocar mi carne santísima con sus manos.
Santa Catarina Emery vio a Jesús distribuir el pan en la boca de los apóstoles. San Juan Pablo II, testimonio desde Zagreb en el año 1994, estando en Zagreb, Croacia, en septiembre del año 1994, el Santo Padre hizo que los sacerdotes que lo asistían, en lugar de acólitos, usaran patenas enormes para recoger partículas que posiblemente cayeran mientras distribuía la comunión. Cuando los comulgantes intentaban asar sus manos, tenían que detenerse y recibir la comunión en la lengua de las manos del Papa, o chocar contra las patenas. Así el Papa no les permitió elección alguna. Ninguna persona recibió la comunión en la mano aquel día, al menos no de las manos del Papa de Nuestra Señora. Mártires y doctores sobre la Eucaristía. Mártir y santo cardenal John Fisher. Los tiempos de florecimiento o colapso dentro de la historia de la Iglesia siempre fueron asociados con el manejo de la Santa Eucaristía. Santo Tomás de Aquino, en su libro La Suma Teológica, dice: todo lo que implica irreverencia a las cosas sagradas es injuria que se hace a Dios y constituye un sacrilegio. San Sixto I, Papa. Solo los siervos del culto, los sacerdotes, se les permitía tocar los santos misterios. ¿Qué podemos nosotros concluir a partir de haber escuchado tantos mensajes, tantos concilios, tanto catecismo de la Iglesia? Jesús y nuestra Madre Santísima, a través de estos mensajes privados, nos confirman la enseñanza perenne de la Iglesia. La Sagrada Comunión debe recibirse de rodillas en la boca, directamente de las manos del sacerdote, pues las manos consagradas son las únicas dignas de tocar el cuerpo de Cristo. La comunión en la mano es calificada como obra del demonio y causa de innumerables sacrilegios, pérdida de hostias y daño a las almas. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesús en este momento por haber escuchado todas sus cíclicas de la Iglesia, los cánones, los concilios y tantos documentos que hoy en día están ahí, pero que muchas veces no se toman en cuenta o se olvidan o piensan que la Iglesia tiene que modernizarse. Y eso no es así. La Iglesia, a través de los tiempos, debe conservar la tradición, debe cumplirse al pie de la letra, así como nuestro Señor nos dio en sus evangelios todas las pautas a seguir y cumplir cabalmente como cristiano católico, para poder cumplir con la tradición siempre. Por supuesto que nuestro Señor no obliga a nadie a cómo debe recibir la comunión, porque cada uno tiene el libre albedrío. Pero haber escuchado estos documentos, haber escuchado los mensajes marianos, que son muchos, muchas veces nuestro Señor se ha manifestado en la forma como se recibe su cuerpo y su sangre y su divinidad. Vamos a pedirle al Señor que nos oriente, que nos guíe a cada uno de nosotros para que podamos comprender de cómo debemos recibir a nuestro Señor en cada Eucaristía. Y también nosotros ser partícipes o de ese eco a nuestros hermanos que de repente lo están haciendo mal o por falta de conocimiento, que lo hacen según las costumbres o lo que digan otras personas. Estamos llamados a cumplir, estamos llamados a respetar el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, queridos hermanos, espero que este programa haya sido de mucha ayuda,
para cada uno de ustedes. Desde aquí les envío bendiciones, un fuerte saludo, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y bueno, y nos estamos encontrando por el camino de la vida. Tenemos un encuentro el próximo viernes, si Dios quiere, en el Rosario de la Corredención. Y el próximo sábado a la misma hora, otro encuentro, otro programa que nos permitirá hablar de otras cosas. Vamos a rezar un Padre Nuestro para terminar, una Ave María y un Gloria, en agradecimiento a nuestro Señor por este espacio que nos ha encomendado y para que este programa sirva de referencia, de discernimiento para cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No los dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos despedimos de este programa con el Tantum Ergo Sacramentum. Genitori, genitorque. Bendiciones, hermanos.